En esta oportunidad vamos a estar interpretando el libro de Gálatas, una de mis epístolas favoritas del emisario Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Y creo que uno de los libros menos entendidos juntamente con la carta a los romanos, ¿no? Se ha tratado de utilizar el libro de Gálatas para mostrar que va en contra de la Torá, cuando en realidad en ningún momento va en contra de la Torá, al contrario. Este es uno de las cartas más extraordinarias donde el apóstol Pablo, utilizando analogías, nos permite a nosotros comprender la realidad de la Torá y la realidad de cómo nosotros, los llamados gentiles en un tiempo, hoy somos parte de este Israel que está en la promesa y que será de aquellos que entrará por una de esas puertas para recibir eh, a nuestro Mesías y para estar con él en su mesa. Eh, para entender el libro de Gálatas, lo primero que tenemos que entender que es un judío. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos el libro de Gálatas, normalmente todos lo utilizan para decir que la Torá es para los judíos y que Rab Shaul o el emisario Pablo está exponiendo que es solamente para los judíos. Ahora veamos algo. ¿Qué es judío? La palabra judío en hebreo es Yahudí. Proviene de la palabra hebrea Yehudá, Judá. Y de acuerdo a esto, en el más estricto, en el sentido más original de la palabra, un judío es descendiente de la tribu de Yehudá. Después del tiempo del rey Shlomo, Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos reinos: el reino de Judá hacia el sur y el reino de Israel hacia el norte. El reino sureño de Judá fue constituido por las tribus de Judá y Benjamín y Leví. El reino sureño de Judá preservó la fe de Abraham, la cual ha sido revivida por medio de Moshe, mientras que el reino de Israel en el norte se convirtió en idolatría y adoró a deidades paganas, por ejemplo. Un judío de este tiempo, hasta el tiempo de Yeshua, se conocía como cualquiera que practicaba la fe de Abraham, que preservaba el reino tribal de Judá. Esta religión preservada por medio de Judá ha sido lo que fue practicado y enseñado por Yeshua y sus emisarios, y es lo que a menudo es referido como el pacto renovado, como la fe o el camino. Entonces, un judío en el sentido más común de la palabra, en el tiempo de Yeshua, era alguien que practicaba la fe de Abraham, revivía por medio de Moshe y preservaba en el reino tribal de Judá. El reino tribal de Judá al mismo tiempo fue compuesto por tres tribus de Judá: Judá, Leví y Benjamín. Hoy día la palabra judío tiene un significado mucho más amplio. Por eso el problema que tenemos culturalmente con esto. Hoy la palabra no refleja necesariamente que usted es un seguidor de la Torá o de la fe en Abraham, revivida por medio de Moshe o preservada por Judá. ¿Sí? Hoy tiene otra connotación. Ni tampoco la palabra judío hoy día significa que usted es descendiente de la tribu de Judá necesariamente. De hecho, la palabra judío hoy se puede aplicar a cualquier descendiente de las originales 12 tribus de Israel, eh, y que su madre es judía, independientemente y sin importar si ellos siguen la fe de Abraham, sin importar si ellos creen en Elohim o Abraham o en Isaac o en Jacob, y sin importar si ellos obedecen la Torá. Solo por el hecho de haber nacido de madre judía, usted puede ser considerado un judío. Entonces, cuando uso la palabra judío, eh, en cada cosa que digo o en cada referencia que hago, me refiero específicamente a aquellos que siguen la fe de Abraham, revivida por medio de Moshe y preservada por el reino de Judá, y no a la manera desproporcionada o imprecisa que la palabra es usada hoy en día. Y a los apóstoles y a los creyentes originales me refiero como judíos nazarenos. Esto es como por ejemplo Yeshua de Nazaret, o Yeshua el Mesías, y que son todos celosos de la Torá. Fijémonos en Mateo 2:23, en Hechos 4:10, Hechos 21:20, Hechos 24:5, Hechos 14, Hechos 28:2.
En otras palabras, como seguidores de la fe de Abraham, revivida por medio de Moshe y preservada por medio de Judá, que reconocen y confiesan que Yeshua es el Mesías, se los conoce como Netzarín o Nazarenos. Como a tal, el estandarte que utilizó para todas las interpretaciones de las Sagradas Escrituras, la gente como nosotros que entendemos la Torá y que guardamos el testimonio de Yeshua como hijo del Creador, es hacerle entender a usted que cuando usted y yo servimos al Mesías, somos sus discípulos y que nos identificamos con una fe que nace en los judíos. De hecho, la Escritura dice que la salvación viene por los judíos. Vemos, por ejemplo, en Isaías 8, 16 al 20, en Apocalipsis 12, 17, en Apocalipsis 14, 12. Estos libros declaran que aquel que siga al Mesías debe guardar sus mandamientos, y esto lo hace parte de Israel. Quiero compartir con ustedes, por medio de esta carta a los Gálatas, de esta carta maravillosa que escribe Rab Shaul, el emisario Pablo, desde el punto de vista de Hechos capítulo 21, verso 20, habla acerca de la visión y la mentalidad que hay que tener para aquellos que aceptan al Mesías como su Señor, ¿sí? Desde el punto de vista de la fe antigua que fue vivida y enseñada por Yeshua a sus emisarios, es que nosotros tenemos que aprender a comprender la Escritura y entender principalmente el libro de los Gálatas. Vamos a comenzar por el capítulo 2 de Gálatas, no por el 1. El 1 es más que nada una presentación y un preámbulo que hace el emisario Shaul para presentarse ante los Gálatas y hablar con ellos. Y vamos a clarificar los textos mucho más precisamente. Vamos a traducir la palabra gentiles, porque la palabra gentiles representa a los paganos, gente de las naciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hebreo eso es precisamente lo que significa ser gentil literalmente. Naciones o personas de las naciones o personas de otro lugar totalmente lejos o apartados o que no son parte del reino de Judá o de Israel. Si vamos a leer, por ejemplo, el libro de Gálatas, comencemos por el capítulo 2, verso 1, que dice lo siguiente. Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre las naciones. Esto es los gentiles, recuerde esto. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, acá vemos que el emisario Shaul, respondiendo a algunas cuestiones de la circuncisión, él responde a esta cuestión y a este asunto que le fue presentado por medio de la declaración que ni él ni su compañero griego Tito sintieron que era necesario ser circuncidado. Entonces, el emisario Shaul procede en los capítulos que vienen a presentar varias analogías sobre por qué creía que no era necesario que Tito sea circuncidado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más precisamente en el capítulo 5, versos 2 al 4, por el cual vamos a estar transitando también. No vamos a seguir un orden cronológico de los capítulos para que se entienda el libro de Gálatas. Fíjense, Gálatas 5, verso 2 dice, he aquí, yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Verso 3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Pero qué ley? La ley de los sacrificios. Gálatas 5:4 dice, del Mesías os desligasteis, los que por la ley de los sacrificios está hablando, ¿no? Y los que están relacionados a la tradición oral, os justificáis de la gracia porque habéis caído de ella. Es importante recalcar que cuando Rab Shaul habla de ley, en el caso que viene presentando Gálatas, está hablando de la ley de los sacrificios, la ley sacrificial.
Y atendiendo a esto, nos vamos a ir preparando para la segunda parte donde vamos a desmenuzar todos los versículos hasta culminar.